Que Dios te continúe bendiciendo en este hermoso día. Te habla Elmin Bernardi, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Misericordia, iglesia que está ubicada en la calle Bobby Capó, número 26, en el pueblo de Cuamo. Somos voces que dejan huella y hoy estaremos reflexionando bajo el tema Reposa en la palabra de Dios. En muchas ocasiones el enemigo utiliza la angustia, la ansiedad para afligir al cristiano y debilitar su fuerza y su fe. De que al mismo tiempo usa con frecuente la depresión para estorbar el avance de los hijos de Dios y atormentar su mente y su corazón, impidiendo que vivan la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Así que solo en Dios tenemos esa verdadera paz. Reposa en la palabra del Señor en esta hora. Hebreos capítulo 4, verso 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que la palabra reposo, que se traduce en su idioma original, descanso, lugar de descanso, el que hace cesar. Entonces el reposo de Dios es aquel estado en que nuestro corazón descansa de ese activismo, de ese afán, de esa angustia. Así que es importante e interesante entender de que la palabra de Génesis nos habla de reposo. Dios mismo habla de reposo, el reposo de sus obras en el séptimo día. Ahora, a pesar de todas las cosas, a través de la palabra vemos que Moisés también estableció un día de reposo para el pueblo de Israel. Durante la dispensación de la ley, en aquel día el pueblo no realizaba ninguna actividad. Era un tiempo de buscar a Dios. Así que para experimentar y disfrutar verdaderamente el reposo de Dios es necesario creer en la fidelidad y el cuidado del Señor. Es necesario confiar en sus promesas y obedecer su dirección con plena certeza de su bondad. Es decir, Dios nunca, ¿verdad?, nos quiere hacer mal. Al contrario, Dios quiere bendecirnos. Y a veces, ¿verdad?, que es difícil entender su consejo, pero es fundamental confiar en Él. Así que reposa en la palabra del Señor y serás bendecido. Sabemos que a través de Cristo, amén, tenemos esa libertad completa y plena y podemos descansar no solamente los sábados, sino todos los días de la semana son días de reposo para con nosotros. Es importante que podamos entender que en Hebreos capítulo 11 lo que vemos aquí, que como el Espíritu Santo nos apremia, nos impulsa para que nosotros entremos en el reposo de Dios. Así que dice, procuremos entrar en aquel reposo. Entonces Dios desea introducirnos en ese reposo. Así como un día introdujo a Noé en el arca y fueron librados del juicio, es decir, del diluvio, él, ¿verdad?, y toda su casa. Es importante que cuando nosotros entremos en el reposo de Dios, somos libres de toda aflicción, de toda angustia, del afán. Somos protegidos de esa ansiedad y de esa depresión. Por eso es que nosotros tenemos que descansar, confiar en Él, reposar en Dios. No es dejar de avanzar, no significa eso. En Dios seguimos avanzando. No es dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, pero simplemente es confiar en la buena y soberana voluntad del Señor. Es perseverar, no angustiarnos, no afanarnos, no afligirnos, sino gozosos y seguros del mejor final que Dios nos tiene preparado. Así que el contexto en que nos enseña, tomando como referencia, en el caso de Israel, aquel día, ¿verdad?, que un ejemplo de desobediencia, en muchas ocasiones el pueblo de Israel cayó en desobediencia. Esto no quiere decir que no le creyó a Dios, ¿verdad?, pero simplemente se apartaban momentáneamente, temporadas, de lo que era la voluntad de Dios, y le tomó un tiempo entrar a la tierra prometida. No fue un asunto de Dios, fue un asunto del hombre. Ellos murmuraban, se quejaban, se rebelaron contra Dios, y eso pues provocó muchas cosas en el pueblo de Israel. Se tardaron en cuanto a la promesa por no creer en lo que Dios ya había prometido para con ellos. Así que reposar en Dios es creer en sus promesas, es avanzar confiado en su ayuda, en su dirección, en su protección, pues Él sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace. Aunque a veces el camino se ponga difícil, Dios sabe a dónde nos lleva, y sin duda la tierra será de bendición. Lo que nosotros vamos a experimentar será de bendición a nuestra vida, como prometió el pueblo de Israel, que lo llevó a una tierra prometida, donde dice la palabra que fluye leche y miel. Así también Dios quiere en este día bendecirte. Reposa la palabra de Dios, descansa y serás bendecido. Amén. Es importante que nosotros no caigamos en esa trampa que usa muchas veces el enemigo, de afanarnos, de preocuparnos. Obviamente sabemos que tenemos que
ocuparnos en las cosas del Señor. Pero Dios, ¿verdad? Nos da la libertad de poder escoger en este día. Tú escoges por las cosas del Señor. Tú escoges por descansar en el Señor. Dios nos da un libre albedrío, pero Él quiere que nosotros seamos obedientes y que voluntariamente le busquemos de corazón y que realmente nosotros podamos descansar en Él. Amén. Que nosotros podamos ser hijos de obediencia, y en esta hora esa palabra trae un peso espiritual muy fuerte, de mucha bendición a nuestra vida. Ser obedientes a Dios. Lo que Dios quiere es siempre el bien para con nosotros, es bendecirnos. Nosotros lo que tenemos que siempre es buscar su presencia, su dirección. Amén. Y reposar, descansar en Él. ¿Okay? Muchas veces vivimos afanados, preocupados, en exceso, pensando ya en las cosas del mañana, cuando todavía no hemos podido trabajar los asuntos del hoy. Dios quiere que tú te ocupes en Él, primeramente pongas su mirada en Él, y busque la dirección de Dios en el día de hoy. Hoy Dios te va a dar una dirección, Dios te va a dar nuevas instrucciones, hoy Dios se va a revelar más que nunca en tu vida. Amén. El día de mañana ya será otro día. Así que es importante que puedas descansar en su palabra, en sus promesas. Dios nunca te va a fallar, Dios no puede mentir, Dios no miente. Amén. Así que nosotros entendemos que el camino se pone muchas veces difícil. Eso, ¿verdad? Es también otra promesa de que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Dios, ¿verdad? Confiemos en Jesús. Él ha vencido al mundo y Él nos da el camino a seguir. En este mundo complicado, lleno de supuestas crisis, nosotros podemos superar toda crisis en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si tú lo has creído, yo lo he creído. Así que reposa en su palabra en esta hora, descansa en Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si quieres escuchar más reflexiones como esta, búscanos en Facebook bajo Guayar de Bendición. Sintoniza Amanecer Borincano, Radio Cuamo 1450 AM de 6 a 8 de la mañana y serás bendecido. Así que quien te habló fue el pastor Elvin Bernardi. Que pase un bendecido día en el nombre poderoso